Bienvenidos a esta nueva edición del Trago Amargo. Hoy tenemos un tema que esperamos te sirva para tomar decisiones. Es más, ojalá te sirva para plantearte un propósito de año nuevo. A ver, ¿alguna vez te has preguntado tú lo difícil que es en el desierto hacer que llegue agua a cada una de las casas que integran una comunidad o de las industrias que necesitan este producto, bien que tenemos, este bien natural que tenemos, este recurso natural que tenemos en Sonora para que funcione el trabajo de donde tú recibes tu salario? La verdad es que poco analizamos a profundidad el tema del agua y qué mejor hoy que contar con una de las personas que más le entienden a este tema en Hermosillo, que es Nicolás Pineda. Es un académico, él forma parte de Hermosillo, como vamos específicamente de la mesa donde abordan el tema del agua, así que pocas personas con tanto conocimiento sobre este recurso que tenemos escaso en esta región del mundo, en Sonora, ya sea el Valle del Yaqui, el río Sonora, ya sea la zona noroeste del estado, la sierra. El problema del agua se ha generalizado en nuestra entidad y vamos a platicar de este tema hoy con Nicolás Pineda y con mis compañeros, con el señor Edgar Molina y con Iris de Aguayo. Así que hoy te invito para que te quedes con nosotros, recordándote que es importante que te suscribas a este canal y que actives las notificaciones, porque, a ver, necesitas estar al pendiente de esta información. Y hoy que hablamos del agua, yo creo que vale bien una pregunta un poco más complicada. ¿Qué sabes tú de un trago amargo? Si hoy te digo que quizá dentro de 8 meses tengamos que cambiar nuestro esquema de uso, tandeos, administración, ¿qué sabes tú de un trago amargo si quizá sea lo único que puedas tomar en agosto? Comenzamos. Hola, bienvenidos a esta edición del Trago Amargo. Hoy me da mucho gusto contar con la compañía de Iris de Aguayo. Iris, ¿cómo estás? Hola, yo siempre estoy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y hoy vamos a platicar de un tema muy serio que tenemos en Hermosillo, en Sonora y en Hermosillo, y qué mejor que para platicar del agua que Nicolás Pineda. Nicolás, ¿cómo estás? Aquí esperando el trago amargo, a ver, pero muy bien, gracias. Traigan el bacanora. Deja tú, trago amargo el que vamos a tener que pasar en Hermosillo seguramente el próximo año. ¿Y qué les parece si aquí comenzamos? Y ahora sí, oficialmente iniciamos con esta edición del Trago Amargo, pero Nicolás, siempre empezamos poco a poco. No nos vamos con el trago fuerte del principio porque luego esto se complica. Este es un trago para abrir paladar, para iniciar, ¿no? Y bueno, además de agradecerte de nuevo cuenta que estés con nosotros y reconocer que en Hermosillo poca gente tan interesada en el tema del agua, con tanta vigilancia, con tanto tiempo de estar al pendiente de los datos, por eso es muy importante platicar contigo hoy. Pues gracias, te agradezco a la orden y entraremos en materia. A ver, déjame hacer una pregunta. La primera, Nicolás, explícanos qué pasó en Hermosillo. ¿Por qué de pronto así como que no hay agua? Yo sé que no hay una versión oficial, yo sé que no hay un posicionamiento todavía de autoridades federales, estatales o municipales, pero creo que es evidente, no hubo lluvias este año, no hubo lluvias el año pasado, en nuestras fuentes de abastecimiento pues no son así como que afluentes constantes de grandes caudales de agua. ¿Qué pasa en Hermosillo? Vamos empezando con el clima, ¿no? Que yo creo Claro. que es, digamos, uno de nuestros contextos muy específicos que debemos de estar muy conscientes y tener, digamos, conocimiento y seguimiento, ¿no? Tú ya lo mencionaste, ¿no? Los americanos de Arizona que tienen nuestro mismo clima, por lo menos en el sur, ellos hablan de que hemos vivido un periodo de sequía desde 1994. Ok. Sí, 94, o sea, 30 años. De esos 30 años, ellos dicen que solamente 11 años ha habido lluvia superior al promedio. Y los restantes 19 han sido menores, años secos, ¿no? Ok. Y que es un periodo largo de sequía, ¿no? Y en estos casos hay una especie de las cosas se van secando paulatinamente, o sea, nunca se recuperan totalmente. No ha habido uno para arriba, años muy húmedos y luego años muy secos y otra vez. Entonces hay una pérdida, como quien dice, de humedad paulatina en el subsuelo, en las aguas subterráneas, en la naturaleza, y es este desecamiento, ¿no? Y bueno, para nosotros, y yo creo que para cualquier residente de la región, ha sido muy claro que el 2023 llovió muy poco. Sí. De hecho, el promedio para Hermosillo son 330 milímetros de lluvia al año,
y en Hermosillo llovieron 178 milímetros. Ok. O sea, hay que considerar que para que se recuperen los suelos y los mantos se necesita que llueva bastante y que el agua corra, ¿no? Ok. Porque muchas de estas lluvias son apenas así como ligeritas, Ujú. no alcanzan a veces ni siquiera a humedecer el suelo, ¿no? Bueno, eso fue el 2023 y este 2024 hasta mediados de noviembre iban eran, si no me equivoco, 218 milímetros. Ok. Cayó una lluviecita hace unos días, Ujú, hace ujú. una semana. Probablemente cerremos en 225, ¿no? Lo cual es muy poca lluvia para este año. O sea, también llovió un poquito más que el año pasado, pero pues el año pasado prácticamente decimos que no llovió nada, Así ¿no? es. Entonces pero consideremos que no que llueva mucho, ¿no? El promedio, la normal, la regla es como 330, ¿no? 335 por ahí a veces para el Pero, Pero perdón, ¿es lo sí, normal o lo que necesitamos? no. La necesidad es dependiente de otras ¿Cuánto variables, algo necesitaríamos así. que lloviera? No. El modelo no es uno el que tiene que adaptarse al agua disponible. Necesitamos agua. Ok. Ahí ya cambiaríamos el tema. Necesitamos agua. El ser humano, aquí en nuestro medio, consideramos que cada individuo necesita como 200 litros diarios de agua para tener un nivel de vida adecuado, ¿no? 180 incluso, ¿no? Digamos, eso lo consideramos, ¿no? Ahora hay estudios del Banco Mundial y de la ONU en África que, pues bueno, bajan mucho menos de eso, ¿no? Y ya depende mucho del patrón de vida, el patrón de consumo, ¿no? Yo te diría que como hermosillenses, creo yo que no somos grandes consumidores de agua, yo creo que a nivel de viviendas consumimos 200, 180, 220, 240 litros por habitante por día. Pero no es nomás lo que consumimos como habitantes de una vivienda. El problema es que el sistema no aprovecha bien todo el agua y técnicamente se le llama que hay mucha agua no contabilizada. Haz de cuenta que a Hermosillo le inyectan o le introducen el doble de agua de la que debieran necesitar, o mejor dicho, el doble del agua de la que llega a las viviendas. Y hay otra mitad, que sería el agua no contabilizada, que se regala. Hay convenios con ejidos, hay tomas clandestinas y fugas. Se regala, digo, porque hay muchas instituciones a las que no se les cobra o se les cobra muy poco, ¿no? Pero pues eso es, si me permites volver al clima, entonces, pues esto ha hecho que desde el año pasado nuestras presas se han estado secando, ¿no? Ya la de la Abelardo L. Rodríguez, que es la que tenemos aquí prácticamente en las puertas de Hermosillo, pues desde el 98 ya no tiene almacenamiento permanente, tiene almacenamiento periódico nomás en tiempos de lluvias, ¿no? Pero pues se hizo la del Molinito más arriba, Rodolfo Félix Valdés, creo que es el nombre oficial, para proteger a Hermosillo, ¿no? O sea, le llaman que es una presa de control de avenidas, no almacena agua, no almacena agua, sino es para en el improbable o muy largo, poco probable caso de que cayera un chubasco fuerte, un huracán, sí, por allá, cuenca arriba, Hermosillo quede protegido y no llegue un río que se lleve, digamos. El vado del río. Como pasó ya. ¿En el 83? En 1983 fue cuando el 84. Pero, 83-84. ¿Cuándo fue? Que no fue en el 90 y tantos cuando Manlio. Cuando abrió. Cuando 94 soltó agua para proteger a la ciudad. Ajá. O sea, era un poquito. Hay una norma de que dicen, no recuerdo el porcentaje, que más de determinado porcentaje ya tienen que empezar a soltar el agua, porque puede llegar una lluvia y la llena de un sopetón
Y truena. y truena, ¿no? Y nos pasa lo que en Baja California, Lisa, ¿no? Hay un caso en La Paz, iba a decir, de que se le rompió una presa. Ya ves que La Paz está azotada. Sí. Es La Paz y Los Cabos o Baja California Sur es el lugar más asolado por los huracanes y los ciclones, ¿no? Y ahí se le rompió una presa con y se llevó 5 o 6 colonias de La Paz. Ahí sí, hubo muchas muertes. X cantidad de víctimas. Y bueno, para evitar eso hay ciertas reglas con las presas, ¿no? Pero muchas veces hay previsiones para el caso de lluvias abundantes, ¿no? Y aquí estamos vendría a ser eso. Pues, estamos en el caso opuesto. O sea, entonces, ¿para qué queremos hacer presas? ¿Para qué el plan hídrico incluye presas? Pues porque, es mejor. Ahí hay debate, sobre todo entre los ambientalistas. Hay una corriente muy fuerte que considera que el respeto a la naturaleza incluiría no hacer presas. Y de hecho creo que en Estados Unidos ya ha habido casos de presas que se han demolido, ¿no? Pero para mí me parece la sabiduría convencional o el conocimiento convencional es que las presas sí sirven para almacenar agua. O sea, tú retienes agua, sobre todo en los sistemas de agua son muy disparejos. Son muy disparejos. No nomás tenemos que hay estados con muchísima agua y estados secos, sino que también en el tiempo, ¿no? Nuestro periodo de agua son 3 meses. Julio, agosto y septiembre, y un poquito diciembre y enero. Pero el 70% es 3 meses y el otro 30% como diciembre y enero, simplificando un poquito. Por ahí hay otras cositas, ¿no? El caso es mejor guardar agua de julio, agosto y septiembre, porque es ahorita la situación que estamos viviendo en Hermosillo, ¿no? O sea, entonces es muy disparejo. Entonces para eso es bueno tener las presas. Es el principal objetivo, almacenar agua. Por otro lado, las presas producen electricidad, no estas de Río Sonora. La que sí produce es el Novillo y el Oyachic, ¿no? Que también es una energía, se supone que es limpia, más barata, que es más barata. Y bueno, no es como otra que es la termoeléctrica, la que se produce con petróleo, ¿no? A ver, pero usted es el especialista, ¿verdad? Si se requiere, está diciendo que se nos va agua en fugas y Hermosillo requiere alrededor de más o menos, no sé, lo último que leí fueron 6,000 millones de pesos para poder arreglar el drenaje, la tubería, todo, la red de distribución de agua. Pero quieren invertir 7,000 millones en presas de agua que no sabemos si va a caer. ¿No sería más lógico invertirlo subterráneamente que en obras faraónicas? Pero la presa la inauguras, pues haces evento, tomas fotos, usas drones y todo. Claro, pues. Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Yo considero que no tiene caso echarle agua a un balde agujerado mientras no se mejoren las condiciones del balde, por decir, de la cubeta o el tambo, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer para reducir esa pérdida de agua, ¿no? Que no es exactamente fugas, ¿no? Y no es exactamente, hay muchas fugas que son del sistema, de la red, porque las conexiones pierden agua, entonces, pero hay otro tipo de fuga que se da en los domicilios, pero le afecta al sistema. Ese tipo de fuga tiene que ver con la medición y con el cobro. Si en una casa no tiene medidor o el medidor no funciona y le cobran 20 metros cúbicos al mes, esa casa es muy probable que tenga fugas y que los sanitarios, por ejemplo, tengan un chorrito permanente de agua, o que el lavamanos o el lavatrastes o la llave del lavadero tengan una gotera permanente, incluso tenga ahí húmedo todo ahí. Esas fugas son una pérdida tremenda de agua, y esa casa que le cobran 20 probablemente gaste 40 o 50. Y lo que paga al mes no es ni el equivalente a un plan de celular. Ahora, lo que paga al mes una casa que le cobran sus 20... Sí, tú le cobran aquí en Hermosillo creo como 300 sí, pesos. Claro.
y está pagando 20 metros cúbicos. Y está gastando más. Y está gastando más por falta de medición y por no aplicar el sistema de medición. Ahora, una última pregunta para cerrar este primer trago es, decías un dato que tienen en Arizona, ¿desde cuándo no llueve? La fecha, estamos hablando de que 30, 40 años. Desde el 94. Desde el 94. Que se inició un periodo largo de sequía, ¿no? Donde ha habido más años, el doble de años, bueno, 19 años secos contra 11 años húmedos. O sea, ¿no? 30. 30 años. ¿Acusar el cambio climático es correcto? Ya es tema de perspectivas. Digamos, yo me voy con la comunidad académica o científica internacional que da por hecho que estamos en un cambio climático. Claro, ¿no? claro. Y en ese sentido yo estaría de acuerdo de que... es parte del fenómeno de cambio climático. Lo podemos atribuir al cambio climático. Por un lado. Por otro lado, los estudiosos de los paleoclimas y el clima que ha habido en la región durante hasta miles de años, que en Arizona tienen esos estudios aquí con los anillos de los árboles y cosas así, dicen que ha habido múltiples sequías, ¿no? O sea, en la historia. O sea, no son cosas extrañas tampoco las sequías. Hubo una sequía... en los 30, coincidente con la crisis económica de los Estados Unidos y que nos afectó a nosotros también. Creo que hubo crisis en el siglo XIX, por allá. Digo, ya sería meter más en... Al tema de la historia y de revisar los datos históricos. ¿Qué dice la ciencia? Y bueno, estudios que ha habido de eso. Pero, pues dijéramos, el hecho incontrovertible, estamos en una sequía. Ahí ya no es de cuestión de perspectiva, ni siquiera de política, yo creo. Una presa seca y un pozo seco, pues es un problema por sí mismo, no es un problema inventado, ¿no? Entonces tienes tú que ver cómo interactúas con la naturaleza, como comunidad humana, como sociedad, como ciudad, en nuestro caso, ¿no? Pues estamos en un desierto y vivimos como si tuviéramos agua para tirarla. ¿La tiramos? La tiramos como si tuviéramos de sobra. Todavía se lavan los dientes con el chorro del agua. No, a ver, todavía barren con agua. Pero, a ver, nomás denme chance, porque apenas es el primer trago, Nicolás. Sí, vamos al siguiente trago para seguir platicando de este tema del agua, así que siga con nosotros. Regresamos al trago dulce. Ya el aperitivo estuvo muy bueno y ahora el trago dulce. ¿Se acuerda cuando había agua en Hermosillo? Cuando incluso yo me acuerdo que había gente que iba y pescaba a la presa, ¿verdad? A la Sauceda. En la Sauceda. En la Sauceda se pescaba. Todavía en el humedal se pesca. En el humedal hay gente pescando ahí. Pero, digamos, dices tú de cuando había agua, ¿no? Hay fotos, las fotos más antiguas de Hermosillo son de inundaciones del río Sonora. Por aquí hay unas... la laguna que de hace más de 100 años. Había una laguna en el Parque Madero. Exacto. Y hay fotos de por ahí de los 60, 70, por ahí de lo que era, ¿cómo se llamaba? El anuncio que estaba allí, el flash informativo, que se ve toda esa región y se ve muy verde, todo, con digamos, cosas así. Y de eso ahorita anda circulando un video ahí de una vez que se inundó el BH Bulevares, ahí por ahí también, ahí con música de los 70, 60. Sí, yo me acuerdo de esas fotos porque esas fotos son de mi papá. No es por decirles, pero las fotos son de Conrado que está escandón. Sí, presumido, nomás porque es su día hoy. Claro, San Conrado. Es que esa época de Hermosillo con agua es una época que ya quedó en la historia. Digo, no sabemos si vuelvan por los ciclos, ¿no? Pero por lo pronto ahorita no lo tenemos como que posible imaginar. Lo que hay que tener en cuenta, bueno, es que hay periodos de sequía y periodos de humedad. Y yo lo normal, no soy profeta ni augurar, pero es casi científicamente seguro que van a volver tiempos húmedos. Pero no hay que confundir el agua en la naturaleza con el crecimiento urbano, ¿no? O sea, era también cuando había agua y cuando Hermosillo era de... 300, 400 mil habitantes. Pues de la cantidad que quieras hacia atrás, ¿no? Algo así. Y no había tanto pavimento y había más árboles. ¿Tiene relación el hecho? Porque luego dicen, ¿quieren que llueva? Pongan árboles. ¿Sí tiene relación científicamente? No necesariamente. Bueno, tiene relación con la temperatura y con la calidad de vida, con el medio ambiente, digamos, sí refrescan.
Hay un fenómeno que se llama la isla de calor urbana. Las ciudades son islas de calor, en el sentido de que tienen 4 grados más arriba que el entorno no construido, ¿no? Y lo que concentra calor es el cemento, el asfalto, como tú lo decías básicamente, ¿no? Y bueno, y la falta de vegetación. Donde hay vegetación se disminuye mucho la temperatura. Y bueno, no sé si en Hermosillo, ahí tengo compañeros que creo que han estado estudiando, se haya disminuido mucho el bosque urbano que le llaman, o las áreas verdes de la ciudad. Claro, hay intereses inmobiliarios y de vender lo más que se pueda, pero pues sí le falta mucho de árboles a Hermosillo. No recuerdo cuál es la tasa que proponen internacionalmente. 9 metros por persona, ¿no? 9 metros cuadrados por persona. De áreas verdes, ¿no? Ajá. Sí, yo sé que Hermosillo tiene menos de la mitad de lo que es lo recomendable, ¿no? Y bueno, y todo eso influye. Pero lo que sí, Irisdea, lo que sí pienso, el pavimento hace que, y hay algo tremendo aquí, ¿no? ¿Qué sucede cuando nos cae un chubascote aquí en Hermosillo? De esos, la ciudad está hecha y las casas están hechas para desechar lo más pronto posible esa agua, ¿no? Es agua. Las calles se vuelven, son calles canal, y todo que el agua corra lo más rápido para afuera. Las casas todas ponen sus chorros para que el agua se vaya, ¿no? No hay áreas verdes que capten el agua, y en las casas patios con tierra que capten el agua, o incluso tener infraestructura para lo que ahora se promueve, que es cosecha de agua, ¿no? Okay. Hermosillo, yo insisto, sí le faltan lugares estratégicos donde no sería la palabra cosechar agua de lluvia, donde se promueva la infiltración al acuífero, pero sobre todo evitar que el agua corra tanto por la ciudad. Estos se llaman pozos de infiltración, o bien, si es grande, un parque hundido. Hay un parque hundido muy famoso en la Ciudad de México. Ese parque hundido se puede volver laguna, pero no que corra desde la Pitic y más allá hasta acá, hasta Villa Bonita, por las calles, se acaba el pavimento, se abren todos los baches, y el agua se va para allá, ¿no? Entonces, se puede aprovechar para áreas verdes. Ahora hay toda esta infraestructura verde de que hay que tener jardines que se rieguen o que capten agua incluso de la calle cuando llueve, ¿no? Marana tiene un sistema así, ¿verdad? Acá en Arizona. Ahí hay mucho, por todos lados, todas las ciudades de Tucson hay colonias enteras de puro jardín xerófito, puras plantas nativas, ¿no? Puras y es muy difícil hacer estos sistemas. Pues es un proceso cultural, ¿no? O sea, no es muy difícil hacerlo para una persona que le entiende, pero tenemos que ir como aprendiendo, ¿no? Y bueno, y la cosecha de agua de lluvia, pues yo siento que es parte del futuro de Hermosillo. Se van a tener que rediseñar las casas para tener áreas verdes, para tener sombra adecuada, que no se gaste tanta refrigeración, y para tener manera de guardar yo me sorprendo con la lluvia de la semana pasada. Yo junto agua, pues le pongo ahí a las goteras de unos tejabanes, y la cantidad de agua que se junta en una hora, ¿no? Una cosa así, ¿no? Yo creo que, y retomando esto que mencionas y tratando de recordar ese Hermosillo donde había agua, yo creo que bien valdría la pena empezar a cuestionarnos qué es un plan hídrico. Un plan hídrico debiese incluir una reconstrucción de la visión de la ciudad de cada una de las personas que la habitan. Comprender que no es correcto que el agua, como bien mencionas, no corra desde la Reyes Final hasta a un ladito del Hospital General y luego termina en un canal que va y termina en la costa y termina hasta en Tastiota, ¿no? Todos estos temas que Hermosillo se ha convertido en una ciudad que parece que desprecia el agua desde su infraestructura, que toda la saca en un minuto, nosotros que no la cuidamos, que no la guardamos. Entonces, eso debería incluir un plan hídrico. Como dice Irisdea, bueno, ¿por qué no lo hacemos? En realidad, yo creo que todos tenemos nuestra idea de jardín, incluso doméstico. Es una idea de jardín. Todavía tenemos la ciudad del Yucateco. O sea, así son las casas también del Árbol del Fuego.
que son árboles muy exóticos, o sea, muy lo contrario de nativos, ¿no? No nos gustan los mezquites, no nos gustan los palos verdes, el palo fierro es muy bonito, no lo apreciamos, pero sí estamos orgullosos de nuestros yucatecos y de nuestros árboles del fuego, no sé. Y entonces hay que cambiar esa mentalidad de jardín, como tú dices, en Marana o en Tucson, pues ahí tienen jardines muy bonitos con unas lantanas ahí del desierto y cactus o cosas así, ¿no? Pero fíjese que acabamos nosotros de comprar una planta desértica carísimas. O sea, las plantas nativas son las más caras. Cuando las compras en Afortunada un que vivero. encontraste. Yo no conozco vivero que venda plantas desérticas. Bueno, es el señor que nos que arregla. Pues precisamente es por eso, ¿no? Ante la falta de demanda. Ellos se Sí. encargan, pero es carísimo. Es algo que habría que empezar a trabajar. O sea, nuestros viveros nos venden plantas que acaban de llegar del Estado de México, Sí. y las flores de Nochebuena las están trayendo de Puebla, y casi todos los viveros no hay plantas locales. Y yo le digo a mi esposa, pues lástima por esas, el año pasado que traían unas como orquídeas, no sé qué anduvieron vendiéndolas en los cruceros. Le digo, lástima, son para 3 meses. Sí, claro. O son 3 para días, fíjate calor. No, les pega el sol de Hermosillo tradicional, en un ratito se las echan, ¿no? No son para tenerlas No son todo el para tiempo, así ¿no? es. Algo así, y van para... Ahora, cuando nos hablan y retomando el tema, cuando nos hablan de planes hídricos, ¿qué debiésemos nosotros exigir en un plan hídrico como ciudadanos de una ciudad en el desierto? Pues un plan hídrico yo lo dividiría en 2 partes, la parte de la gestión y la parte de la infraestructura, ¿no? Que debe de estar íntimamente conectada, ¿no? Hay mucho problema de mucha infraestructura que se construye y luego no se mantiene, no se opera adecuadamente. Tenemos un problema de ese tipo con la planta de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, otro problema también es la red de infraestructura que ya hablábamos hace un momento de fugas, ¿no? Entonces, yo creo que pues un plan partiría de un diagnóstico, de ver cuánta agua se tiene, cuánta necesidad o demanda o patrones de consumo esperamos, digamos, y dónde están los problemas, ¿no? Aquí yo te señalaría 2 enfoques que me parecen claves para nosotros, ¿no? En cuestión de abasto o suministro de agua. Para hablar en términos económicos, no sé si creo que tú eres economista. No, me metí ahí poco. Bueno, para hablar de la oferta de agua, uno es el enfoque de oferta de que siempre hay que traer agua a ver de dónde, pero cada vez más lejos, ¿no? Algo que los americanos han especializado mucho porque traen agua desde muy lejos, sí. ¿no? Y el otro es el enfoque de la demanda o del consumo o los patrones de consumo, ver cómo la estamos aprovechando, si se está usando bien, o como los que sucede aquí en Hermosillo, que hay mucha agua no contabilizada, que le podemos llamar pérdida de agua. Y yo creo que aquí el punto estratégico está en esa agua no contabilizada, en esa agua que se pierde. Yo he sacado, por ahí anduve difundiendo el dato, pues Hermosillo en el año, los años que estuve estudiando, el 22 y el 23, Hermosillo consumió 130 millones de metros cúbicos, lo cual daba un poquito más de 40 litros por habitante por día. No significa que sean los que los habitantes usen, porque ahí entra industria y muchas otras cosas. Sin embargo, Tijuana, que tiene más de 3 veces más la población de Hermosillo, consume prácticamente lo mismo, ¿no? Lo mismo, y siendo una ciudad pues de nuestra misma cultura, o bueno, a lo mejor el clima más benigno, ¿no? Pero consumimos la misma cantidad que Tijuana, y Tijuana tiene creo que 3.7 millones de habitantes, y Hermosillo pues no llegaba todavía al 1 millón, ¿no? Una cosa así. También veía que en Ciudad Juárez el consumo por habitante era como 220 litros por habitante, y nosotros pues 400, ¿no? Wow. Entonces yo creo que ahí esa es la tabla de salvación de Hermosillo a futuro, ¿no? Y digamos, lo que es un problemón, porque está mal administrado, es nuestra tabla de salvación a futuro. Si tú reduces la pérdida, Hermosillo se vuelve sustentable y tiene hasta margen de crecimiento, ¿no?
pero es cuestión de irle quitando a esa agua que no se contabiliza, que se pierde, y si mejoramos la eficiencia de la gestión, pues Hermosillo resuelve su problema, y bueno, y eso es lo que yo estoy tratando de promover, de estudiar más eso, y bueno, no sé si quieren... Entonces, el plan hídrico yo creo que sería estudiar esos puntos. Esos 2 puntos, oferta, demanda, y en dónde está la oportunidad de interactuar más rápido para corregir el camino. Ahorita, y entrando ya un poco en la coyuntura actual de fines del 2024, pues Hermosillo siento que corre el serio riesgo de quedarse sin agua en los próximos 8 o 7 meses, ¿no? De aquí a julio, ¿no? Del año 25, porque las presas están secas, los pozos, las bombas de las presas están llegando a un nivel en el que, aunque queda un porcentaje de agua, ya no son sustraíbles por las bombas, y los pozos empiezan a arrastrarse, dicen, a cavitar, dicen los ingenieros, y hay que hacerlos más profundos, hay que ponerles más potencia, y a medida que se profundiza más el pozo, bueno, se puede llegar a un nivel en el que ya no se pueda bajar más. El agua no es de calidad suficiente para el consumo. Y mientras más profunda, el agua trae más minerales, y es menos calidad. Nicolás, ya que entraste en ese tema, déjame hacer una pausa, porque con ese tema yo creo que bien vale la pena brincarnos al trago fuerte y después al trago amargo, así que nosotros seguimos platicando. Un tequilazo. Para allá vamos. Y continuamos en el trago amargo, pero hoy que ya nos dio tema Nicolás, vámonos al trago fuerte. Antes, recibir y dar la bienvenida a Edgar Molina. Edgar, ¿cómo estás? Conrado, qué gusto saludarlo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Conrado, esta encantado. oportunidad. Y pues, vaya tema. Yo ahorita que estaba escuchando el anterior trago, nos dio el tema. Dije, caray. Nos dio el tema. 8, o sea, en 7, 8 meses sin agua, Hermosillo. Por ahí es la tendencia hasta el momento, doctor. Puede ser. Sí, puede ser. Yo lo que digo, mi frase es que los pozos, Hermosillo ahorita está apoyándose mucho en los pozos de agua subterránea. La frase es que los pozos no tienen palabra, los pozos te pueden rajar, y ahí tiene que portarse muy abusado el organismo para mantener el suministro, porque tienen que estarle dando mantenimiento a los pozos, ajustando las bombas, a lo mejor haciéndolos más profundos, y tienen que estar cambiando de lugar, ¿no? Porque si se te abate un pozo por aquí, probablemente a 1 kilómetro allá todavía tengas. Y pues yo sé que Hermosillo tiene como 140 pozos abiertos, de los cuales se usan aproximadamente 80, pero así los traes, ¿no? Entonces, habría que ver, y bueno, no siempre nos dicen muy bien, o por lo menos a veces los jefes, no sé, hay una cadena por ahí. Habría que ir a ver, digamos, cómo están trabajando los pozos, pero es probable que empiecen a dar problema, así como vemos que el Molinito, pues hace días estaba en, ¿qué? 6% o una cosa así, y probablemente, pues el Molinito, yo creo que pongámosle un mes, no sé, a lo mejor ya con el 4% ya no le pueden soltar más, aunque, el 20%, aunque se ve el charco ahí, pues ya no es ni la altura de la bomba, yo creo, ¿no? Por decir algo. Entonces va a depender mucho de los pozos, pero pues ahí está la otra parte. Yo creo que estamos a tiempo ahorita, estamos en fines de noviembre, diciembre de 2024, para tomar algunas medidas para que el agua dure más, ¿no? O sea, y yo creo que está mucho en este manejo de las aguas subterráneas, de los pozos, y afortunadamente en el invierno baja mucho el consumo, dicen que baja 30% o hasta más, ¿no? ¿Y qué medidas se pueden hacer, doctor? Digo, de aquí a 7, 8 meses. Con un grupo de compañeros de esta asociación ciudadana que se llama Hermosillo, ¿Cómo Vamos? Hemos estado discutiendo el tema, porque pues... digo, a lo mejor no es el momento ahorita, pero lo que propone el gobierno ahorita en el plan hídrico estatal es a mediano y largo plazo, no es para estos meses. Para el verano, ¿no? Nosotros lo que estábamos pidiendo es que hay una distribución del agua en la ciudad de Hermosillo que le llaman los sectores hidrométricos, que esto se empezó a introducir hace como 20 años, y ya la ciudad se terminó de sectorizar.
Sectorizar significa que la red de la tubería de tramo en diferentes sectores le ponen una llave de entrada, una llave crucero le llaman. Okay. Y esta llave pues permite regular las presiones. La cuestión es que está muy desaprovechado esta infraestructura de sectores hidrométricos. Ya hemos averiguado, resulta que muchos cruceros ya no tienen medidor o ya no les están aprovechando y pues se hizo una instalación cara. Nosotros pedimos que se aprovechen esos sectores hidrométricos para regular mejor el agua de la ciudad sin llegar a tandeo. Regular, que no haya tanto problema. No somos partidarios del tandeo. Consideramos que con los sectores hidrométricos se puede regular presiones y mejorar la eficiencia del agua. Esa sería la medida número 1. Es como focalizar la presión donde más se necesita según los horarios. Es decir, si durante la hora de trabajo, pues las colonias tienen menor cantidad de personas que las zonas de trabajo, ¿no? Pues sí. Algo así. Y eso es lo que están utilizando, pero tiene un segundo propósito muy importante. Si no nomás se regula la presión, sino que se le mide, tú vas a ver dónde está habiendo fugas importantes, aunque no sean visibles, o dónde ves que está muy exagerado el consumo para el número de usuarios, y eso te va a permitir focalizar ahí la atención para reducir las pérdidas, ya sea clandestinas o sean naturales, invisibles, subterráneas, y bueno, eso serviría, ¿no? Y si además de medir la entrada se mide la salida, o sea, los medidores, que le llaman micromedidores de las viviendas, tú vas a poder, la gente se va a dar cuenta cuando tiene fugas en su casa. Entonces estamos proponiendo primero que se rehabilite todo el sistema de sectores hidrométricos. De sectorización, ok. Sí, eso les va a permitir una buena administración de la ciudad y incluso detectar fugas, ver eficiencias. Aquí tiene, por decirte algo, 200 viviendas y gasta tanto, y este tiene 200 viviendas y gasta el doble, ¿no? Bueno, pues algo está mal acá. Sí, digamos, ya te permite un manejo y focalizar a lo mejor las estrategias y no nomás generales. Pero también la segunda medida es incrementar sustancialmente los medidores domésticos, ¿no? O sea, los medidores domésticos que te permitan ver si una casa se está disparando sus consumos o si tiene... dicen que una vez que se le instala un medidor a la casa, normalmente aumenta la eficiencia. O sea, la casa consume menos agua. Sea porque sabe que está midiendo o porque deja de regar X cosas o no sé, o de llevar agua para su terreno campestre, claro, quién sabe, claro. ¿no? Así o simplemente si se dispara se detecta, ¿no? Entonces estamos pidiendo que se incremente la instalación de medidores como una medida para que también la gente sea más consciente de dónde hay fugas, ¿no? Básicamente consideramos que con eso esperemos que sea posible llegar a julio y pues ahora sí que dependemos de San Juan Bautista para que llueva el próximo mes el 24 de junio o más adelante en julio del 25, del 25. ¿no? Y a ver si ya cambia pues estos periodos de sequía o por lo menos va a haber un respiro, ¿no? Digamos, ojalá y no sea un año tan seco como los anteriores, pues esto todavía es incierto, ¿no? Oye, Nicolás, y desde la perspectiva de la oferta, que luego es lo más atractivo a veces, desde la perspectiva de la inversión pública y todo este tema, la posibilidad, ya se empieza a sonar otra vez el tema desaladora. Empiezan otra vez a mencionar el concepto. ¿Es necesario para Hermosillo una desaladora? Desde tu conocimiento y los datos que tienes, ¿necesitamos invertir en una desaladora que nos genere agua más cara y además luego un problema ecológico? Es la última opción. Yo no la recomiendo, ¿no? Como ves, lo que estamos proponiendo es moderar los consumos, sí, claro, y llegar a todo eso. El gobierno del estado, pues y el plan estatal hídrico que tú mencionaste, se está yendo por construir estas presas, ¿no? Sí. Que no es a corto plazo, ¿no? Pues tú ves la presa Pilares tardó como 10 años así construyéndose, es, ¿no? Pero yo vería con mucha cautela esto de las presas y hay críticas muy importantes, ¿no? Tanto a la urbanización de la zona del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez y bueno, pero digamos que ese se pudiera ser un
es un mecanismo de ahorrar agua o guardar agua para la ciudad de Hermosillo a través de la presa del Molinito, pero no sé si no estoy contestando tu pregunta. La desalación es buena para Bahía Quino, para Punta Chueca, para San Carlos y para aquella toda industria o fraccionamiento turístico que lo pague solo. O sea, no no se me hace un buen servicio público. Ya tenemos experiencia aquí en Sonora. Claudia Pavlovich construyó, creo que es una de las obras que dejó en el Cochori, municipio de Empalme. Hizo una planta desaladora. Está produciendo agua a 31 pesos el metro cúbico, que la surte a Guaymas. No sé si llegará a San Carlos, pues no sé si Empalme y Guaymas, y la pagan a no más de 6 pesos. ¿no? Entonces, está subsidiado. Está subsidiado. Y además de que la red de Guaymas creo que no está en muy buen estado, no tengo mucha información, pero pues digamos, en esos términos, pues tú verás si y eso que Guaymas es, pues no sé cuántos kilómetros serán pues digo, ahorita Guaymas, ¿no? Claro. Es puerto, pues digo, está ahí, tiene a 4 o 5 kilómetros la planta desaladora. Imagínate ahora los 120 kilómetros. Para ponerla aquí en Hermosillo. Aunque se puede hacer adentro, pero yo creo que me gusta a mí para proyectos privados, ¿no? O sea, para sea fraccionamientos turísticos, pero que ellas la hagan y ellos para meterle a la ciudad de Hermosillo, como está la red y como está la cobranza o el pago del agua, que hay un alto porcentaje, hay por lo menos una cuarta parte de la gente que no paga de manera permanente el agua. Digamos, por lo menos yo no lo recomendaría para una estrategia de un gobierno que busca equilibrar sus finanzas y que busca, en ese sentido, no siento que tenga congruencia económica, ¿no? Pero pues sería, lo veo yo muy viable y tal vez conveniente para Bahía Quino, ¿no? Que es donde hay problemas, o para lugares costeros, o para industrias que pueden pagar esos costos, ¿no? Ya, me queda claro, doctor, y con base a lo que han sido las entrevistas que hemos tenido en varias oportunidades con estos temas, Conrado, el hecho de, en lugar de buscar el tema de la oferta, pues buscar cómo bajar la demanda de agua. Y este dato ahorita en los tragos anteriores me llamó mucho la atención esto que mencionó, que a Hermosillo se le introduce el doble del agua de lo que realmente llega a las viviendas. Es decir, es correcto. Lo demás, hablando en referencia... Y me falta un dato que no hemos traído a colación, que es el trago más amargo de todos. A ver, ¿cuál es? Hermosillo le falta reusar sus aguas tratadas. Ok. Algo así. El gran tema. Sí, ¿Y porque la tenemos ahí. tratadora? Pues en diciembre del 2016 se inauguró Hermosillo duró mucho tiempo sin plantas de tratamiento. Había plantitas privadas, que los lagos, que el colegio fulano, pero llegaban al 8% del tratamiento de las aguas, y aún eso lo presumían. Por fin en el 2016 se inauguró una plantota. Bueno, hay 2 plantas medianas también del municipio, pero se inauguró una planta con capacidad suficiente, ¿no? Y bueno, lo sorpresivo para mí cuando comenzó a tratar la planta es que resultó que la planta trataba más agua de lo que la gente pagaba en Hermosillo. Así es. Sí, así es. Estaba tratando 70 y tantos millones de metros cúbicos, cuando la facturación de agua de Hermosillo era 66 millones de metros cúbicos. Digo, pues ahí tú ves que ¿de dónde sale el agua de más? Pues sí, por el drenaje se va más ahí. Se supone que el drenaje solamente se va el 70% del agua que recibe una vivienda en promedio, ¿no? Me tocó ver a mí en alguna ocasión en una de estas lluvias abundantes que tuvimos en Hermosillo, que van abriendo las alcantarillas para que funcionen como sistema de drenaje pluvial. Entonces, ¿esa agua se contabiliza en el tratamiento de agua? Es un problema de diseño de la ciudad, porque y aquí en Hermosillo hay problema de eso. Uno debe ser el drenaje pluvial y otro debe el ser drenaje, el sanitario, ¿no? Incluso creo yo que en los reglamentos de construcción debía de evitarse o no permitirse que las casas pongan desagües de la lluvia al drenaje sanitario, ¿no?
Ahí es donde entra la cuestión de la cosecha de lluvia, ¿no? Exacto. Pero sí tiene razón, o sea, en esos, cuando llueve, aumenta mucho, y a lo que yo entiendo es que cuando ya pasa eso, ellos nomás abren ya no la tratan, nomás la dejan pasar, algo así, porque llega demasiado y es demasiada agua, y creo que les abren un bypass incluso, porque excede su capacidad y tienen que sacarla de volada. Es lo que entiendo. Pero a lo que voy, porque esto es el futuro de Hermosillo, sí. y aquí, pues exagerando, me puedo ir hasta lo que se supone que hacen los astronautas o lo que hace el proyecto Biosfera 2, de que recicla totalmente el agua, ¿no? No sé si Elon Musk vaya a abrir su colonia en Marte, pero pues... van a ocupar reciclar todo el agua. No tanto como llegar a esos extremos, Hermosillo, pero Hermosillo tiene una oportunidad muy grande con sus aguas residuales tratadas, ¿no? Tanto para abrir más áreas verdes, parques, y esto se requeriría otra red de tubería que le llaman línea morada, o la red morada, para reaprovechar esas aguas y que toda la industria sea seca y pueda aprovechar usar ese tipo de agua, ¿no? En California ya utilizan el agua tratada para infiltrarla en los mantos acuíferos. En California hace mucho que tienen un problema también con el agua y tienen grandes zonas de infiltración de agua, que se mezcla agua de lluvia con agua tratada. Sí. Y esa agua entra al pozo y tarde o temprano, pues tú vuelves a abrir la llave. Pues, ¿no? Hay un libro que se llama, y el agua se hizo, algo así, ¿no? Que es sobre Israel, que explica cómo le hizo Israel. Israel, cuando lo soltaron los ingleses, sí. Decían que Israel no podía tener más de 2 millones de habitantes. Por el desierto, por las limitaciones de agua, ¿no? Y los israelitas se propusieron, nosotros vamos a tener un modelo hídrico. Hídrico así súper eficiente, ¿no? Y ellos reciclan toda su agua, desalan agua y usan el agua del río Jordán, que creo que es el único que vale la pena ahí. Y entre los tres, o sea, han tenido un sistema que le ha permitido al país prosperar y crecer incluso, ¿no? En medio del desierto. Y pues tanto desalan agua. Ahora, para poder reusar el agua residual, para otra vez introducirla a la red, pues requiere un tratamiento que le llaman terciario. Sí. Aquí no llegamos a eso, a veces es el primario o si acaso el secundario, que permite nomás como para riego de parques y cosas, o agricultura, que es lo que se hace un poquito ahorita. Habría que a futuro pudiera llegar. Si nos desarrollamos lo suficiente, podríamos esperar a tener tecnologías que esa agua sería la que permitiría pues o más crecimiento, más bienestar y no tanta incertidumbre como la que tenemos actualmente, ¿no? Nicolás, aquí dejamos el trago fuerte. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y volvemos al trago amargo, señor Edgar. Me parece muy bien. Que falta el trago amargo. Y llegamos al trago amargo en esta edición, platicando muy a gusto con Nicolás Pineda en esta oportunidad. Y hemos hablado mucho, ¿no? El entorno de lo que estamos viendo, observando, Conrado, desde nuestro entorno, desde una trinchera, lo que están haciendo las autoridades por el tema del agua. Y yo preguntarle, porque he tenido la posibilidad de estar cubriendo pues, la nota, ¿no? En referencia a esto, diferentes gobiernos. Me acuerdo de los tiempos de Guillermo Padres, que mencionaba que el tema del acueducto de Independencia garantizaba el agua de Hermosillo en los próximos 30 años. Vemos que pues no, ya se acabó antes, ¿no? El Popote creo que sacó demasiada agua, no sé. Ahorita nos platicamos al respecto. Y ahora el gobernador Alfonso Durazo señalando que con este asunto del Plan Nacional Hídrico y el Plan Estatal Hídrico se garantiza el agua a 40, 50 años aquí a Sonora. Y yo me quedo, bueno, ya anteriores nos han dicho lo mismo. ¿Cuál es la diferencia para decir ahora sí se va a cumplir? Es decir, ¿es fácil o sí se puede realmente garantizar el agua a un estado tan seco como Sonora, por ejemplo, doctor? Yo vería con mucha cautela este proyecto que se está impulsando actualmente dicen de construir 3 presas, ¿no? Yo quisiera primeramente señalar que el plan hídrico del estado de Sonora, en el que yo tuve una participación por lo menos y lo conozco por lo menos algunas partes, trae muchas otras cosas que no se les está implementando, ¿no? O sea, que habría que ir al plan hídrico y todo se está enfocando a que eran padrón de proyectos
y específicamente estas presas, ¿no? Como que se busca que sea la obra emblemática de este gobierno. Yo comenzaría, mi punto de partida es que las presas no crean agua ni producen agua, ¿no? Así es. O sea, no traen agua nueva. O sea, la misma agua que llueve, años lluviosos, años secos, es la misma agua que van a tener las presas. La que, donde puede, pero eso sería un poco cambiar el tema. Hay acuíferos que le llaman fósiles que pudiera ser que tengan agua, o sea, agua subterránea, pero pues aquí el problema en Hermosillo es que yo creo que ya se están acabando también. Agua que lleva guardada miles o millones de años. Pero el caso es, las presas no crean agua, ¿no? ¿De qué se trata? Hermosillo primero, dijéramos, en los 70s comenzó a usar la presa Abelardo L. Rodríguez, que originalmente fue construida para riego. Era crear un pequeño distrito de riego, que todavía aquí está el ejido Villa de Ceres, San Miguel, La Peaña, La Manga, esos ejidos, y eran, no recuerdo, X cantidad de hectáreas las que regaba. Cuando Hermosillo comenzó a crecer en los 70, principios de los 70, dijeron, no, esa presa va a ser para la ciudad y ustedes, pues allá le dieron las aguas residuales a Villa de Ceres y eso. Entonces empezó a usar la presa. Sabemos que duró hasta los 90 y Hermosillo siguió creciendo, ¿no? Entonces ya a mediados de los 90, pues ya la presa ya no fue suficiente. Y fue entonces cuando construyeron el molinito, creo que entró no sé si el 94, entró en operación el molinito, y el molinito ayuda a recargar el acuífero porque retiene el agua. Por lo menos la gente de Agua de Hermosillo, los técnicos ahí, dicen que le sirven mucho el molinito a los pozos de la ciudad de Hermosillo, cuando retiene agua. Y si no la retiene, pues los pozos se secan. Entonces, la primera, realmente el punto de este proyecto, la justificación, la vería yo, es poder recargar o aguardar o almacenar más agua en el molinito, hacerla más grande, subir la cortina, no sé, vertederos, lo que sea, para que retenga más tiempo el agua y no tenerla que estarla desfogando a X porcentaje, y que esa agua, creo que el molinito no guardaría mucho el agua porque las presas también se evaporan, sino que ayuda a infiltrar, ¿no? Sería un mecanismo para infiltrar, y dicen, y la experiencia la tuvieron ahora después del desfogue de la minera México, que hubo esta contaminación en el río Sonora, que se dejó de sacar 1 o 2 años agua del molinito, y los pozos de Hermosillo todos se recuperaron, ¿no? O sea, bueno, ese sería el objetivo, así lo interpreto yo, o creo que sería lo que justificaría tener una presota más grande para que Hermosillo guarde más tiempo la misma agua, ¿no? Si llegaran 5 años secos, a lo mejor igual, no, pero ¿qué dicen? Para poder hacer eso, dicen, el molinito está en el río Sonora, ¿no? Si va a guardar agua, existe lo que hablábamos al principio, el riesgo de que llegue un huracán o llegue un chubasco tremendo, porque se deben de calcular las presas a los promedios de 10,000 años, dicen. Si llegara que la presa resista o no vaya en peligro de inundación a la ciudad de Hermosillo. O sea, entonces para proteger eso, para esa seguridad, necesitan hacer otra presa más arriba, que es donde se mencionan 2 lugares. Uno es la Puerta del Sol, un poquito más allá de Ures, y lo otro es Sinoquipe, que yo todavía lo veo más lejos, más arriba en el río Sonora, ¿no? Que pues los dos, bueno, sobre todo Sinoquipe se me parece un lugar muy, pues de mucha belleza natural. Como para una presa, si se hace presa, creo que hay unas columnas, una cosa así, por allá por Sinoquipe. Bueno, esa la de Sinoquipe sería para proteger que no se derramara la del molinito, y de esa manera proteger Hermosillo. Pero queda otro problema. Resulta que el río Sonora no es nomás una corriente.
El río Sonora es un sistema que tiene un afluente que se llama el río San Miguel, y todavía tiene otro arroyo que se llama el Sanjón, que es el que pasa aquí por un lado de la carretera. Entonces, si protegen el molinito con el Sinoquipe, queda el río San Miguel, que dicen que en muchas ocasiones, y no tan lejanas, ya después del molinito ha llovido bastante, que incluso medio llena la presa Belardo L. Rodríguez, el puro río San Miguel sin el río Sonora. O sea que sí llena bastante agua. Dicen que por eso es un inconveniente muy grande de urbanizar el vaso de la presa. Okay. Pero entonces lo que hablan es de construir una presa también en el río San Miguel, en este lugar que se llama Las Chivas, allá por San Miguel de Orcasitas, y sería para proteger a la presa Belardo y la eventual urbanización ahí. Nomás no sería tanto para recargar los pozos de Hermosillo, sería para proteger el vaso de la presa. Así veo yo la de las Chivas. Pero aún así, la de las Chivas detendría el río San Miguel, pero dicen que queda la del Sanjón, que también te puede inundar el Abelardo, menos que el San Miguel, es un arroyo más pequeño, pero también puede traer mucha agua, y a ese no hay manera de hacer las presas. Okay. Ese no hay cajones, no hay cañones, no hay nada. Es un arroyo pues efímero, bastante plano, y a ese no hay presas, ¿no? Y esa es en general la situación. Es solamente para el beneficio que se saque con para Hermosillo. Creo que lo que interesa es retener más el agua en la presa El Molinito, y que se recargue los pozos de la ciudad. Sería la ventaja, ¿no? Estamos hablando aquí entonces, Nicolás, de que es un amplio marco de posibilidades que tiene la política de intervenir en un tema muy serio como es el agua. Yo me acuerdo que el tema del Molinito es que es una presa para prevenir avenidas, nunca puede estar a más de tanto, hay que soltar agua, ¿no? Cuando era una presa que podía funcionar muy bien para recargar los mantos, era cuestión de que la política entendiera que había que subir la cortina o hacerla más grande para que hubiera más capacidad, pero nunca lo hicieron, no, la dejaron siempre como está. Ahora, de retención y pequeñita, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa, y yo creo que también es parte de este problema que tenemos, este trago amargo que va a pasar Hermosillo, es demasiada política en un tema tan serio como el agua. ¿Existen mecanismos para hacer más eficiente el uso del agua sin que sea la política, después de un acuerdo político aprobado por una Cámara de Diputados, que cada diputado tiene su visión, y habrá los que se influyen por el tema del cambio climático, otros que se influyen por el tema del exceso del agua, otros que hablen de la contaminación del río Sonora por culpa de las minas, y esto se vuelve una legata que no tiene fin? ¿No hay manera de entrarle a este tema de manera que la política trabaje en el tema de resolver los conflictos y no de avivarlos? Bueno, es muy valioso el agua para que la tenga la política. Es lo que yo digo. Me parece un tema muy valioso para que nomás lo discuta la política. Sí, pues es inevitable que entre la política. Yo creo que ahorita lo estamos viendo. Es un tema presupuestal. Hay un presupuesto, ¿cuántos? 7,000 millones para presas. Millones para este sistema de presas. No sé si se vaya a empezar formalmente, si vaya a alcanzar eso, ¿no? Yo donde veo, sí, es muy difícil sacar a la política de la gestión del agua, ¿no? Y donde yo considero que hace mucho daño es también en la gestión del agua en las ciudades, en los organismos de agua, porque comúnmente no se manejan con criterios técnicos, sino con criterios políticos. Y esto lo vemos, o para mí un punto de partida, un punto neurálgico es el nombramiento de directores, ¿no? La cabeza. En Sonora tenemos una ley que la hizo, ¿cómo se llama aquel secretario de Agricultura de Burs, que ahora está en México, está en la UNAM por allá? No sé si era González Villarreal o... No me acuerdo, así. No, me agarras fuera de base con los nombres. Sí, bueno, él hizo esa ley, y la ley dice que el director debe ser un profesional con experiencia técnica en el sector. Bueno, eso no se ha cumplido en la mitad de los directores de agua de Hermosillo, por así tal. Pero además esto es una cascada, porque la ley tampoco dice que deba de cambiarse al director cada 3 años. Sin embargo, casi como regla, y esta es regla política, cada alcalde quiere tener su propio director. Es un área muy jugosa, muy apetitosa de la administración municipal en cualquier municipio,
como para dejarla así independiente, ¿no? Digamos, por eso pierden mucha autonomía, porque pues luego no nomás cambia el director, cambia siempre el de personal, el de finanzas, el comercial, el de licitación y el de contratos, ¿no? Y así se maneja políticamente hasta la tarifa y la cobro de cuotas y la sanción a quien no paga. Vienen los diputados que se quieren adornar no subiendo la tarifa, claro, o que en tiempos de pandemia en 3 años no la suben. Claro. Y hacen caravana con sombrero ajeno. Yo no subí el agua, y que se friegue el organismo, ¿no? Claro. Que es el que está quebrado, es el que no puede mantener las redes, el que no puede, se le descompone el medidor o la telemetría y ya no tiene ni con qué, o que no puede contratar al técnico porque no le puede pagar lo necesario, o que queda mal en sus contratos y entonces así todo ese manejo político pues es el que hace mucho daño. ¿Cómo funcionan los organismos en algunos municipios? Me han mencionado ejemplos de municipios que han cambiado su administración del organismo. Ya no es la política, es una asociación público-privada. Los municipios que dicen, a ver, vamos a que una empresa invierta en lo que en infraestructura se requiere y junto con la política trabajar en la construcción de un plan para que durante 15 años tome su inversión, tome sus ganancias y que deje esto funcionando bien. Pues hay casos en México, ¿no? El único público-privado que yo conozco sería Saltillo. Los otros son concesiones al privado, que son Aguascalientes y Benito Juárez, Cancún, sería de las más antiguas. Pero también está Puebla y también creo que en Veracruz, no sé si todavía ¿funcionan saludablemente esas ideas? Hay otros problemas, ¿no? Incluso la gente se queja mucho de que pues son muy estrictos en la cobranza y cosas por el estilo. Pero eso es lo que falla la política. También falla acá, ¿no? Yo soy partidario, y creo que ahorita está más acorde con nuestro contexto político, de buscarle las soluciones a la gestión pública. A la gestión pública. Yo creo que a veces los alcaldes están demasiado solos en su gestión del agua y les faltan contrapesos. Sabemos que los ayuntamientos no son contrapesos, ¿no? Claro, claro. Aquí yo siento que hace falta un ente regulador que vigile la eficiencia de los organismos. ¿No era eso? No tiene facultades. Lo hace, sí recauda información, pero no tiene facultades estrictas como para intervenir en los sistemas de agua, ¿no? Ahí es donde vienen ya las nuevas leyes, yo creo, de lo que se está trabajando actualmente. Pero para mí el sistema de gestión municipal de agua es un fracaso. Okay. O sea, se me hace que hay que crear sistemas intermunicipales y ver cómo se les da una palabra que ahorita está medio prohibida, se les da auténtica autonomía de gestión y financiera, ¿no? O sea, que sean autónomos, ¿no? O sea, digamos, creo que en los lugares donde funciona bien otros países es de esa manera, como empresas públicas donde se maneja su autonomía, ¿no? En los distritos de agua, que es como se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos nombran directores por concurso, les dan un contrato de 3 o de 5 años, lo entregamos en estas condiciones, tú tienes que lograr estas metas, estos indicadores, y se le vuelve a evaluar, se le puede ratificar o se modifica, y hay un consejo que está muy estricto vigilando esas cosas, y es un distrito hídrico pues que se maneja como por lo menos creo yo, con bastante técnico, ¿no? También hay ejemplos en Estados Unidos de muchos subsidios, pero eso es en otros ámbitos. Es parte del trabajo. Sí, el acueducto de Tucson y Phoenix está tremendamente subsidiado, pero en otro sentido se maneja bastante técnicamente y hay mucha más planeación. Y se controla mucho también los permisos de uso de agua, ¿no? Pues yo creo que tenemos en Hermosillo, Nicolás, un trago amargo que aventarnos, yo creo, en los próximos meses. Y va a ser para todos, ¿no? Va a tener sus costos para nosotros como ciudadanos, va a tener su costo político, claro. Va a tener su precio en cuanto a la sanción por, no sé, la incapacidad. Mi mejor deseo es que no suceda, que no haya, que sean tan hábiles que ni
sigamos igual, Ahora, pero yo creo que sí deben de, por lo menos aunque no nos demos cuenta, de tomar medidas para ahorrar agua ya. Es que me llamó mucho la atención, Edgar, no sé si te llama la atención a ti. Siempre nos dicen, la mitad del agua se va en fugas. Ajá. Entonces yo me imagino una chinampa abajo. ¿Sí? Pero ya dice Nicolás, bueno, sí las fugas, pero no todas las fugas son en la red. O sea, estamos hablando de fugas en las casas, estamos hablando de fugas de gente que no paga, Exacto. estamos hablando de fugas de gente a la que no se le cobra. O sea, cuando hablamos de fugas, O parques que tienen la manguera abierta 24 horas. Sí, claro, sí, entonces sí. es otra perspectiva del tema del agua. No es solamente que Agua Hermosillo no tiene los tubos todos al 100%, es que todos formamos parte del problema en más de la mitad del agua que no se paga. Exactamente. Y se le carga todo a la autoridad cuando todos Entonces, estamos sí, involucrados a esto. Todos debiésemos entrar en el Sí, tema, entonces. Sí. Y hay mucho que hacer y mucho que promover ahí, Claro. yo creo. A mí me gustaría fomentar mucho, por ejemplo, cómo evitar estas fugas de los sanitarios, en Sí. las goteras en esas Perfecto, casas. ¿no? No tanto el tubo que se rompe abajo y que luego suelta el chorro o el de ese, sino esas goteras son que parecen mínimas a nivel de una vivienda, pero a nivel de ciudad se vuelve una cosa muy Litros y importante. litros de agua. Sí. Nicolás, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros hoy. Muchas gracias. Encantado, Corrado. Muy buena conversación. Y que nos ayudes a entender de qué va todo ese tema del agua. Edgar, muchísimas gracias. Igualmente, Corrado. Doctor, qué gustazo tenerlo por acá. Gracias. Y muy explicado, obviamente me encanta platicar con el doctor porque es bien conciso, claro, en todos estos temas. Un tema que nos atañe a todos, que es la cuestión del agua, ¿no? Y que sirva este programa para invitarlos a todos a que, pues hoy revisen la llave de paso, revisen sus sanitarios. Zapito. A ver, por favor. Ya después de esto no hay pretexto, ¿no? Sí, sí, Ya sí. no es culpa nomás del alcalde. Junten agua de lluvia. No Claro. no le echen al pavimento afuera de su casa porque se acaba el pavimento. Sí, hay mucho que hacer con el tema del agua. Tenemos que replantearnos nuestros usos. Y bueno, muchas gracias por su compañía en esta edición de El Trago Amargo con Nicolás Pineda. El tema del agua va a ser un trago amargo que nos vamos a tener que echar todos juntos.